Estaba a medio ensayar lo que llamaban la presentación más importante de mi vida, la que insinuaron que podría conseguirme el título de vicepresidente, cuando la maldita cafetera volvió a quedarse seca. Era la tercera vez esa semana. Me quedé allí, sosteniendo la jarra vacía, mirando la cocina que de alguna manera todavía no tenía un cajón que funcionara después de 6 años de construir toda la infraestructura de ventas de empresa a empresa desde cero. Y yo seguía siendo el tipo que reponía la leche de avena y apretaba tornillos. Eso debería habérmelo dicho todo. Nota rápida antes de escuchar: comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Mi nombre es Arturo. Tengo 37 años. Vivo en Ciudad de México y he estado matándome a trabajar en esa startup tecnológica desde que éramos 6 personas y un sueño, allá por cuando nuestro sistema de gestión de clientes era un documento de Excel y yo hacía las llamadas de ventas desde mi coche. Hice que la infraestructura interna funcionara, traje grandes clientes y fui mentor de la mitad del equipo, incluido Santiago, el engreído niño bonito del TEC de Monterrey que me endosaron el año pasado porque quedaba bien en las llamadas con inversores. Hablaba con frases como marcar la diferencia y mentalidad ágil, pero no podría cerrar un acuerdo de adquisición básico aunque su vida dependiera de ello. Una vez llamó a una solicitud de propuesta, esa cosa del PDF. Le enseñé a escribir correos electrónicos a clientes que no sonaran a cebo de clics generado por inteligencia artificial. Le enseñé a escuchar, a hacer seguimiento y a no llamar, güey, a los vicepresidentes. Y aún así, veía cómo los directivos lo adulaban como si hubiera inventado las ventas de software. Tiene la imagen, decían. Realmente energiza una sala. Significara lo que significara eso. Mientras tanto, yo era el que realmente generaba ingresos. Cumplí la cuota durante 12 trimestres seguidos, tratos limpios, traspasos impecables, clientes a largo plazo que me escribían cuando sus hijos estaban enfermos o sus sistemas de adquisición fallaban. Y cada vez que preguntaba por el ascenso, la respuesta era la misma: solo aguanta un poco más, Arturo. Tú tienes la verdadera sustancia. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. No sé cómo explicarlo. El cielo estaba extrañamente despejado. Mi saco, por una vez, me quedaba bien. La oficina estaba demasiado silenciosa, como esa calma inquietante antes de que un tornado toque tierra. Mi estómago lo supo antes que mi cerebro. Entonces vi la actualización en el calendario: reunión de emergencia del departamento. Todos entraron arrastrando los pies. El vicepresidente entró con esa sonrisa tensa. Y entonces lo dijo: Santiago asumirá el rol de vicepresidente a partir del próximo trimestre. Es un cambio estratégico. No me inmuté. Ni siquiera parpadeé. Solo miré a Santiago, que ya sonreía como si hubiera ganado el título de rey del baile de graduación, como si no hubiera pasado los últimos meses leyendo mis presentaciones y asintiendo como si las entendiera. Dejé que pensaran que me había tomado por sorpresa. No fue así. Había estado construyendo algo que ni siquiera veían venir. Justo después del anuncio, el vicepresidente me llevó a una de esas diminutas cápsulas de concentración con paredes de cristal que parecían confesionarios para gente con escritorios de pie. Se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante como si fuéramos a compartir un secreto. Arturo, dijo, solo quiero asegurarme de que este cambio tenga sentido desde tu perspectiva. Esto es realmente una cuestión de imagen. Ya sabes, Santiago aporta una energía proactiva. Juventud, impulso. De hecho, dijo, narrativa de liderazgo fresca, como si fuera una frase real y no algo que hubiera copiado de una charla TED. No dije una palabra, solo asentí como si lo entendiera. Entonces Santiago entró sin llamar, con un batido de proteínas y sonriendo como un niño que descubre que los Reyes Magos son reales. ¿Qué onda, maestro Jedi?, dijo, dejándose caer a mi lado. Bueno, escucha. Me encantaría que me pusieras al día con todo el material del pipeline antiguo. Ya sabes, los detalles profundos, contratos de clientes antiguos, integraciones de proveedores, renovaciones. Simplemente vuélcalo todo en un tablero de Notion o algo así. Me volví hacia él y sonreí muy lentamente. Por supuesto, dije. Y justo ahí, algo cambió en mi pecho. No era ira. Era algo más silencioso, como una puerta que se cierra con un clic desde dentro.
Yo le había enseñado a este payaso a enviar un correo electrónico a un cliente sin sonar como un anuncio de YouTube. Le había explicado la estrategia de márgenes como si le estuviera explicando matemáticas a un labrador. Y ahora estaba sentado en mi silla como si se la hubiera ganado, llevando el título como un smoking prestado que ni siquiera sabía cómo mandar a la tintorería. Bebió un sorbo de su batido y le hizo un pequeño gesto de asentimiento al vicepresidente, como si ahora todos fuéramos compañeros de equipo. Los miré y pensé, ¿están orgullosos de esto? ¿Esta es su gran jugada? El vicepresidente se levantó como si la reunión hubiera terminado. Démosle a esto algo de espacio para evolucionar, dijo. Sé que eres un jugador de equipo. Claro, dije. Me aseguraré de que Santiago tenga lo que necesita. Salí con ellos, le di a Santiago una palmada en la espalda como si estuviera pasando la estafeta. Pero mi mente ya estaba en movimiento, trazando un mapa de sistemas, contactos, contratos, averiguando dónde estaban enterradas las anclas, quien dependía de mí y ni siquiera se daba cuenta. De vuelta en mi escritorio, abrí un archivo de notas nuevo y lo titulé, Estrategia de salida. Esa noche, yacía en la cama mirando al techo mientras mi esposa navegaba por anuncios de Inmuebles 24. Me preguntó si estaba bien. Dije, sí, solo estoy cansado. Pero en mi cabeza, estaba repasando cada cumpleaños de cliente que había recordado sin pensar, cada cadena de correos electrónicos que había mantenido viva a base de pura constancia, cada cuenta que había salvado con una solución de último minuto. Pensaron que podían quedarse con la cara y mantener la función, pensaron que les entregaría 6 años de confianza y sudor como si fuera un suéter de segunda mano. No iba a gritar ni a volcar un escritorio. No iba a montar una escena. Simplemente iba a borrarlos del mapa. Llegué temprano a la mañana siguiente y actué como si nada hubiera pasado. Durante 2 semanas, interpreté al soldado leal, me senté en reuniones asintiendo como un muñeco de cabeza oscilante mientras Santiago lanzaba jerga a clientes confundidos. Reescribí sus seguimientos, reconstruí sus presentaciones e incluso corregí su ortografía en los memorandos internos para que no pareciera un niño pequeño con un teclado. No paraba de llamarme leyenda, decía cosas como, güey, estaría muerto sin ti. Yo solo sonreía y seguía dándole cuerda. Entre bastidores, estaba haciendo una copia de seguridad de todo. Y quiero decir de todo, presentaciones, contratos, modelos de precios históricos, documentos de análisis de márgenes de los últimos 5 años fiscales. Exporté informes que nadie sabía cómo generar, guardé copias en un disco encriptado que vivía en mi nube personal. Silencioso, limpio, sin ser tocado por las carpetas compartidas de la empresa. No tenía prisa. No fui descuidado. Fui quirúrgico. Luego, saqué mi acuerdo de confidencialidad, firmado en 2017. Leí cada palabra. A primera vista, era hermético, páginas de texto estándar sobre datos de propiedad, cláusulas de no competencia y de no captación. Pero enterrada en la cláusula 7, justo después de la paja legal sobre el alcance del empleo, estaba la grieta. Todas las restricciones solo se aplicaban durante el empleo activo, ni un día después. Esa era mi puerta de entrada. Así que empecé a depurar. Reemplacé mis iniciales en los borradores de las propuestas. Actualicé el historial de versiones para que pareciera que Santiago había hecho los cambios finales. Cambié la propiedad de las carpetas clave a cuentas de equipo genéricas. Sobre el papel, solo estaba ayudando a delegar. Luego cambié los permisos de los archivos, pequeños movimientos silenciosos, asegurándome de que yo tuviera acceso pero que ellos no supieran dónde se guardaban los originales. Si alguien preguntaba, diría que estaba optimizando la infraestructura interna. Nadie preguntó nunca. Yo era el fiable, el aburrido, el tipo que arreglaba sistemas y nunca se quejaba de las reuniones tardías o del mal café. No se dieron cuenta de que toda la infraestructura todavía pasaba por mí. Estaban demasiado ocupados enseñándole a Santiago a usar los filtros del calendario. Fue entonces cuando comencé el acercamiento. Solo pequeños contactos personales con nuestros clientes de primer nivel desde mi número personal, por supuesto. Ah, hola. Solo quería asegurarme de que todo va bien con el despliegue del tercer trimestre. Avísame si tienes algún problema. Estaré encantado de ayudar si es necesario. Nada agresivo, ninguna propuesta, solo una presencia cálida y constante.
Todos y cada uno respondieron. Oh, gracias a Dios. No consigo localizar a Santiago. Sí, de hecho, hay un vacío extraño en la última propuesta. ¿Podemos seguir contando contigo? Me aseguré de mantener un tono amistoso y casual. No intentaba robar clientes. Todavía no. Solo quería que recordaran quién les hacía la vida más fácil, quién contestaba el teléfono los sábados, quién arreglaba los errores del panel de control antes de que se convirtieran en tickets de soporte. Un cliente incluso dijo, no desaparezcas, Arturo. Eres el único adulto en la sala. Me reí y dije que no iba a ninguna parte, pero en mi cabeza, ya estaba a medio camino. Una noche, sobre las 11, estaba revisando el sistema de gestión de clientes mientras fingía controlar la calidad de la actualización semanal de previsiones de Santiago, que era solo una hoja de cálculo con colores y sin matemáticas. Fue entonces cuando lo vi, mi nombre todavía figuraba como firmante en nuestras 10 cuentas más grandes. Nadie había actualizado el registro desde mi último cambio de título. Me recliné en la silla, miré la pantalla y sonreí. Me habían entregado las llaves de la bóveda y se habían olvidado de cerrar la puerta. Al día siguiente, registré la primera sociedad de responsabilidad limitada, nombre neutro, sin conexión conmigo, registrada en Quintana Roo a través de una firma externa especializada en entidades silenciosas. En 3 días, tenía una cuenta de empresa, una página de destino falsa y un dominio de correo electrónico. 2 días después, registré la segunda. Esta vez, le entregué el control a Daniel, uno de los analistas más inteligentes que despidieron durante la reorganización del año pasado. Aprovechó la oportunidad sin dudarlo. Lo mantuve simple. Cada sociedad de responsabilidad limitada se encargaría de un nicho, una para la integración logística, una para la optimización de paneles de control, una para la consultoría de cumplimiento normativo heredado, lo que básicamente significaba arreglar los chapuceros traspasos de clientes de Santiago. Entonces llegó la verdadera prueba. Un cliente antiguo de Monterrey contactó, confundido. Santiago había estado soltando frases como sinergia de cumplimiento y fluidez regulatoria, que, sorprendentemente, no significaban nada. También había incumplido un plazo. Su vicepresidente de operaciones me llamó directamente. Arturo, ¿qué está pasando? Este chico nos dijo que el retraso en la factura era una estrategia de transición. Estamos en un sector regulado. No hacemos transiciones. No me inmuté. Le dije que estábamos experimentando con una nueva estructura de proveedores externos y que estaría encantado de presentarle a una firma boutique con la que estábamos colaborando para ayudar a facilitar las cosas. Aceptó al instante. 30 minutos después, reenvié al cliente a uno de los correos electrónicos de mi sociedad de responsabilidad limitada. Hicimos una auditoría rápida, solucionamos el problema y enviamos un acuerdo de honorarios. 180.000 pesos, transferidos limpiamente. La empresa ni siquiera se inmutó. La semana siguiente, un cliente diferente, un antiguo contrato gubernamental, me contactó, molesto. Santiago les había enviado un PDF de 3 páginas titulado Narrativa de la solución, con una foto de archivo de una montaña en la portada. No sabían si reír o gritar. Les dije que podía ponerles en contacto con un proveedor más práctico con experiencia en protocolos gubernamentales. Otra sociedad de responsabilidad limitada, otra presentación falsa, otros honorarios. 10 días, 2 cuentas, 360.000 pesos. ¿La mejor parte? Sobre el papel, todo parecía legítimo. No estábamos robando clientes, estábamos apoyando cuentas a través de la colaboración externa. Nadie preguntó por qué las firmas boutique usaban un lenguaje que sonaba exactamente como el mío. Nadie se dio cuenta de que el formato era idéntico al de nuestras antiguas presentaciones. Nadie le dio más importancia porque Santiago estaba demasiado ocupado recibiendo aplausos por repetir mis proyecciones del cuarto trimestre como si se le hubieran ocurrido a él. Tenían su cara bonita en la mesa. Mientras tanto, yo estaba vaciando silenciosamente la piscina desde bastidores. El siguiente movimiento tenía que ser limpio. Sin mensajes de Slack, sin cadenas de correos, sin rastro. Elegí un café en el Parque México. No se aceptaban tarjetas de empresa, no había portátiles a la vista, solo café,
Luz Solar y Ana, vicepresidenta de estrategia de una de nuestras cuentas principales, el tipo de cliente en torno al cual construíamos trimestres enteros. Apareció 5 minutos antes, como siempre, abrigo de diseñador, coleta impecable, mirada aguda. Nos dimos la mano como viejos amigos, nos sentamos y nos saltamos las formalidades. El contrato ya estaba firmado, fechado, listo. Le entregué un paquete limpio con un plan de incorporación personalizado y una hoja de contactos de proveedores, con el logo de mi sociedad de responsabilidad limitada discretamente en la esquina inferior. Lo hojeó una vez, volvió a doblar los papeles en la carpeta y le dio un lento bocado a su croissant. Luego me miró directamente a los ojos y dijo, sinceramente, me sorprende que no lo hayas hecho antes. No brindamos. No sonreímos. Solo dos profesionales intercambiando valor sin un intermediario que lo entorpeciera. 3 días después, recibí un mensaje vago de un antiguo cliente: oye, estamos reevaluando la alineación de proveedores este trimestre. Solo para saber cómo va todo. Era el código para, queremos salir. ¿Puedes darnos una alternativa? Lo redirigí a uno de los proveedores boutique, mi proveedor. Respondieron con una sola línea: esto es exactamente lo que estábamos buscando. Santiago vio el cambio y respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Fue entonces cuando supe que no tenía ni idea de lo que estaba pasando realmente. Pensó que era una rotación de clientes normal. Cambios en el mercado. Quizás nervios del tercer trimestre. Le dejé que se agitara. En las reuniones, cubría sus métricas fallidas con el detalle justo para mantener tranquilos a los ejecutivos. Cuando balbuceaba en las revisiones de cuentas, le deslizaba una nota con las cifras correctas. Incluso me ofrecía encargarme de parte del ruido de fondo, para que él pudiera mantenerse estratégico. Se lo creyó. Mientras tanto, yo estaba redirigiendo todo. Configuré filtros en las bandejas de entrada compartidas para que cualquier mensaje con frases como renovación, contrato, piloto o honorarios se saltara a la vista de Santiago y aterrizara en una carpeta privada que yo solo supervisaba. Marcaba esos correos, respondía personalmente, de forma limpia, educada, siempre en nombre del equipo. Internamente, lo sepulté en actualizaciones e informes de estado de bajo valor. Dejé que se obsesionara con el formato de las diapositivas y las actualizaciones de la marca. Lo eliminé de 3 canales de Slack de clientes con un simple mensaje, reduciendo el ruido para la capacidad de Santiago. Nadie lo cuestionó porque todavía me veían como el tipo que manejaba el caos, el solucionador, el tipo que sabía demasiado pero les hacía la vida más fácil. Para cuando Santiago se dio cuenta de que las cosas estaban más tranquilas, ya era demasiado tarde. Los clientes no respondían. Los informes del pipeline empezaron a mostrar estancado o sin respuesta. Las fechas de renovación pasaban sin firmas. Intentó presionar a adquisiciones. Intentó reenviar presentaciones introductorias. Silencio. No había cortado los cables. Simplemente había quitado los tornillos que sostenían el andamio. Todo lo que le quedaba era una cáscara vacía. Lunes por la mañana, 9 en punto. Una alerta del calendario apareció como un reloj: reunión general por Zoom, evolución del liderazgo y vientos apasionantes. Teatro corporativo en su máxima expresión. Me conecté con la cámara apagada y el micrófono silenciado, solo otra cara silenciosa en la vista de galería. El vicepresidente comenzó con su habitual ensalada de palabras: transformación, agilidad, fase de crecimiento, bla, bla, bla. Santiago se sentó en primera fila, iluminado como si estuviera transmitiendo desde una fábrica de aros de luz, sonriendo como un niño que ha ganado un sorteo de una caja de cereales. Cuando le llegó el turno, se inclinó, lleno de confianza. Este trimestre ha sido de transformación, dijo, con voz melosa. Y, sinceramente, no podría haberlo hecho sin una tutoría increíble. Me miró directamente como si yo fuera un accesorio, como si se esperara que sonriera y asintiera. Silencié la llamada, abrí Gmail y escribí mi renuncia. Preaviso de 2 semanas, sin drama, sin amargura, solo un lenguaje simple y estéril que los abogados no pudieran convertir en una responsabilidad legal. Con efecto, a partir del 1 de octubre, dejaré mi puesto en la empresa. Agradezco la experiencia y le deseo al equipo un éxito continuo. Pulsé enviar,
Me desconecté del Zoom. Para el martes, las grietas ya eran visibles. La bandeja de entrada de Santiago se había enfriado. No había respuestas de Ana. No había llamadas reprogramadas de los responsables de adquisiciones. 2 invitaciones rebotaron directamente. Reenvió una al vicepresidente con un signo de interrogación y no obtuvo respuesta. No sabían que yo había incorporado mecanismos de seguridad silenciosos, filtros de Gmail que redirigían las comunicaciones de alto nivel a alias privados, cláusulas contractuales que vinculaban la gestión de cuentas a personas concretas, a mí, acuerdos con proveedores que requerían la continuidad del responsable anterior o el reinicio del acuerdo. Todo parecía bien sobre el papel, pero bajo el capó, el pipeline se estaba desangrando. El miércoles, observé a Santiago revolverse en el canal de ventas. ¿Alguien sabe por qué la renovación de García y Asociados está atascada? ¿Alguien ha sabido algo de Innovatec esta semana? ¿Quién se encarga ahora del vertical de la BMW? Nadie tenía respuestas porque yo era las respuestas, y no estaba respondiendo. Para el jueves, el vicepresidente me escribió, una charla rápida antes de tu salida. No respondí. Estaba en mi patio con una copa de Nebbiolo y el teléfono boca abajo. El aire de septiembre era fresco, la bandeja de entrada silenciosa. No les debía nada. Les di 6 años. Le dieron mi puesto a una mascota. Santiago intentó llamar esa noche, 2 veces. Dejé que sonara. Envió un mensaje de texto, oye, ¿puedes al menos ponerme al día de lo que está pasando con el equipo de Ana? Estamos en un apagón total por aquí. Apagón era la palabra correcta. Él pensaba que era un fallo técnico. En realidad, era solo una cuenta tras otra quedándose en silencio. El viernes por la mañana, recibí una llamada de Sofía, la chica de operaciones junior a la que solía guiar cuando acababa de salir de la universidad y le aterraba Excel. No dijo hola. Susurró, están alucinando, en modo pánico total. El departamento legal está releyendo tu correo de salida línea por línea. Me recliné en la silla y miré el ventilador del techo. Interesante, dije. Bajó la voz aún más. Santiago borró un mensaje de Slack. Preguntó si todavía necesitabas estar en copia en los hilos de los contratos. Estuvo visible como 20 segundos. Pensó que lo había borrado. Yo ya tenía la captura de pantalla, marca de tiempo, registro del canal, munición silenciosa. Pero no se lo dije. Solo dije, agradezco el aviso, y colgué. Al final del día, toda su mesa de negociaciones estaba en llamas. Los clientes habían desaparecido. Las entradas en el sistema de gestión de clientes pasaron a inactivo, como si alguien hubiera desenchufado algo. Las proyecciones para el segundo trimestre, que una vez fueron de un verde arrogantemente confiado, ahora estaban llenas de barras rojas y etiquetas de, por determinar. Nadie podía localizar a Ana. Innovatec desapareció por completo. El contacto de la BMW respondió, pero solo para decir, hemos tomado una dirección diferente. Santiago publicó en 3 canales de Slack preguntando quién tenía acceso de respaldo al archivo maestro de la presentación de renovación. Nadie respondió. El vicepresidente me envió un mensaje, algún contexto para este cambio en el compromiso de los clientes. Ni siquiera lo abrí. Luego, alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono personal vibró. Un número que no reconocí. Era el director ejecutivo. Hola Arturo, siento contactarte de esta manera. Solo quería preguntar. ¿Por qué renunciaste tan de repente? Hay mucho ruido ahora mismo. Esperé 2 segundos. 3. Luego respondí con 3 palabras, revisa el pipeline. No esperé una respuesta. Para el sábado por la mañana, la noticia se había filtrado. Un consultor en un foro del sector publicó sobre un cambio de cliente silencioso pero rápido en el espacio del software como servicio de empresa a empresa. 3 clientes importantes habían rescindido contratos y se habían mudado a una nueva firma boutique con un sólido historial en infraestructura interna. Sin nombres, solo insinuaciones, alertas de adquisiciones, solapamientos en la pila tecnológica. La gente se dio cuenta. Alguien encontró la página de destino. Luego encontraron la página del equipo. Allí estaba yo, en primera plana,
junto a Daniel y Mariana, las dos personas que despidieron el año pasado para reducir gastos generales. Santiago debió de verlo alrededor de la medianoche. Envió un mensaje directo al LinkedIn de Daniel. ¿Qué es esto? ¿Están robando clientes? Daniel no respondió. Revisé el panel de tráfico el domingo por la mañana. Las visitas al sitio habían aumentado un 300%. Las consultas llegaban sin parar. Algunas incluso de competidores. Para el lunes, mi bandeja de entrada tenía 2 mensajes de antiguos compañeros preguntando si estábamos contratando. La empresa había pasado 6 años construyendo una estructura que solo funcionaba conmigo manteniéndola unida en silencio. Ahora estaban de pie entre los escombros, preguntándose cuándo empezó a derrumbarse. Empezó en el momento en que confundieron presencia con reemplazabilidad. A Santiago lo reasignaron a iniciativas estratégicas, que en lenguaje corporativo significa en algún lugar muy alejado del trabajo real. Sin equipo, sin presupuesto, sin relevancia, solo un calendario lleno de reuniones falsas y un título que sonaba importante si no hacías preguntas de seguimiento. El vicepresidente no duró mucho más. Lo llamaron jubilación anticipada, le dieron una bonita despedida en LinkedIn, pero todos dentro sabían que lo habían acompañado a la salida con un acuerdo de confidencialidad firmado y un cheque generoso. Una salida silenciosa para un error ruidoso. Luego el resto empezó a caer. Los clientes se retiraron uno por uno. Los contratos expiraron. Las previsiones pasaron de agresivas a en revisión. Los inversores empezaron a curiosear. La valoración de la empresa se desplomó. Nada catastrófico, solo lo suficiente para matar el impulso del que habían estado presumiendo todo el año. Y Santiago, el revuelo a su alrededor se desvaneció. Toda esa energía fresca y liderazgo proactivo se esfumó una vez que no hubo métricas detrás de las que esconderse. Las reuniones cesaron. Las invitaciones para hablar se agotaron. Su nombre ya no se mencionaba. Dejaron de incluirlo en cualquier cosa que importara. Observé todo desde mi balcón. Vista la ciudad, tranquilo, limpio, mío. La taza de café en mi mano todavía tenía el antiguo logo de la empresa cerámica barata, letras descoloridas, pero la conservaba para mañanas como esta. Un recordatorio. Sobre la mesa a mi lado había una cesta de regalo. Cosas caras, chocolate de verdad, Test Boutique, una nota escrita a mano de Ana. Decía algo como, por hacerlo a tu manera. Nunca publiqué nada sobre la empresa, nunca conté mi versión, nunca expliqué lo que pasó a nadie que no estuviera en la sala cuando todo empezó. No había nada que explicar. Santiago fue olvidado. El vicepresidente también, solo notas a pie de página en una revisión trimestral de negocios que se pospuso para el año siguiente. Pero en sus libros, enterrado en los informes financieros bajo la caída de la retención trimestral, todavía se podía ver. Los ingresos que faltaban, los clientes que se fueron en silencio, el valor que no se desvaneció, simplemente se movió. No rompí nada. Simplemente recuperé lo que construí, lo trasladé a un lugar donde sería reconocido, protegido, pagado. Algunos pipelines estallan. El mío fluyó exactamente hacia donde se le quería. Eso no es sabotaje. Es sucesión.